Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 27 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 27 vamos a hablar de un autor de una forma especial de literatura que fue muy popular y aún en algunas regiones sigue siendo muy popular, que en la Argentina tuvo una edad de oro allá por la década del 40, 50, 60, hasta la década del 70 inclusive, que es la historieta, o la literatura en cuadritos, o la literatura en viñetas, o la literatura dibujada, que durante mucho tiempo fue considerada un género menor y a partir de la década del 60 se empezó a reflexionar sobre sus posibilidades artísticas ampliadas y demás. Nosotros en un capítulo anterior hablamos de Hugo Pratt y de su obra mayor, que es Corto Maltés. Hoy vamos a hablar de un socio de Hugo Pratt, que es nada más ni nada menos que Héctor Germán Oesterheld. Junto con Hugo Pratt hicieron capítulos impresionantemente buenos de Ernie Pike, por ejemplo, o de Ticonderoga Flynn en sus inicios. Ahora bien, en la historia de Héctor Germán Oesterheld está atravesada por la tragedia argentina de la segunda mitad del siglo XX. O sea, Héctor Germán Oesterheld nació en Buenos Aires en 1919, fue capturado por tropas de la represión ilegal de la dictadura genocida de 1976-83, allá por 1977, y se supone que fue asesinado en la localidad de Mercedes en 1978. Hasta hoy continúa desaparecido, junto con sus 4 hijas, 2 yernos y 2 nietos que se supone nacieron en cautiverio. O sea que la historia de Oesterheld forma parte, como decía anteriormente, de la tragedia argentina. Ahora vamos a hablar de que es ya la vida de Oesterheld es ya un tema que llevaría a la reflexión literaria o digna de escribir o de especular sobre esas posibilidades. Él se graduó como geólogo, pero tempranamente, ya en 1943, les publica un cuento, si mal no recuerdo, en el diario La Prensa. Abandona su carrera de geólogo y se convierte en guionista de historietas. Se va a dedicar, probablemente sea el primer guionista profesional de historietas de la Argentina. Sus historietas tienen mucho éxito, por ejemplo, los que quieren buscar archivos como obviamente Ernie Pike o Bull Rocket o el Sargento Kirk. A tal punto que en 1955 funda la editorial Frontera, que sacaba 2 revistas, Hora Cero y Frontera. O sea, tenía una editorial propia donde, digamos, se publicaban sus guiones con dibujos de diferentes autores gráficos, digamos. Porque, vamos a hacer la aclaración, en la historieta se comparte la autoría, salvo que el mismo dibujante sea guionista. O sea que los autores son 2, el guionista y el dibujante. En la década del 60, una vez que su iniciativa editorial de Fronteras fracasa, tiene un fracaso económico, va a seguir siendo un guionista profesional de historietas y va a crear obras muy interesantes junto con Alberto Breccia o Breccia, como Mort Cinder o Sherlock Times. Muy bien. Pero nosotros vamos a hablar de su obra máxima, o de la obra que lo saca del estante de guionista de historietas para convertirlo en uno de los grandes narradores de la Argentina del siglo XX, que es precisamente esta obra, que es El Eternauta. Vamos a hablar de la edición original. Vamos a hacer una aclaración. El Eternauta tiene 2 ediciones.
Esta que tenemos acá es con dibujos de Solano López, ¿sí? Y se publicó entre el 3 de septiembre de 1957 como folletín semanal, y su publicación se extendió durante un poco más de 2 años, porque se terminó, o sea, se publicó el último episodio, empezó el 3 de septiembre del 57 y terminó de publicarse el 9 de septiembre de 1959. ¿Sí? Después hubo una reedición en 1962 del mismo, digamos, en episodios completos, la obra completa del 62, y después en 1969 la revista Gente los tienta a él y a Alberto Breccia para que hagan una reversión del Eternauta que se publica en 1969. Y esa segunda versión del Eternauta fracasa, Westergel condensa el final y tiene una impronta ideológica mucho más marcada que la que había tenido el Eternauta original de 1957-1959. Ahí ya empieza el tránsito de Westergel hacia la izquierda revolucionaria peronista, que lo va a llevar a militar en Montoneros. En 1976, la edición original del Eternauta se reedita, 1976, miren qué año, se reedita en la revista, en la editorial Record, de un tal Alfredo Scuti, que era el tipo que ve el negocio, y se publica como libro. Después se va a publicar como fascículos semanales también. Y para ese mismo año plantean a Solano López y a Héctor Germán Westergel que escriban una segunda parte del Eternauta, que se publica también entre el 76 y el 77 en la revista Scorpio de editorial Record, dirigida por Alfredo Scuti. En esa segunda parte, Westergel, es impresionante esto, está en la clandestinidad y va a ser el año en que al año siguiente va a ser capturado, en el 77. Y bueno, nos cuenta Carlos Trillo que esa segunda parte del Eternauta era fuertemente ideologizada y llamaba a la Revolución Armada, por lo que el editor, censura parte de la historia, ¿sí? De todos modos, se completa la publicación con Héctor Germán Westergel ya desaparecido. Va a haber una tercera parte en 1983. Va a haber una revista en Italia que se va a llamar El Eternauta. Digamos que muchos aprovechan la fama de esta primera parte del Eternauta. Pero digamos, yo tuve oportunidad de escuchar a la viuda de Westergel decir que, bueno, las republicaciones que se hicieron, como Héctor Germán Westergel estaba desaparecido, o sea, como decía una persona siniestra de la Argentina, ni vivo ni muerto, desaparecido, ella y el nieto que crió, que fue lo único que le quedó de la familia, ya nunca cobró los derechos, no había derechos sucesorios de, digamos, la obra de Héctor Germán Westergel. Hubo durante un gobierno ya pasado una fracción de la juventud de esa fracción política que asoció al expresidente Néstor Kirchner como la figura del Eternauta, cosa que yo, habiendo leído una y otra vez el Eternauta, nunca llegué a comprender. Muy bien. Vamos a hablar de la obra del Eternauta, esa que se publicó entre 1957 y 1959. Hay un rasgo característico que tiene toda la narrativa en guiones de Westergel, que es una idea diferente a la del superhéroe norteamericano, ¿sí? Inclusive, y hay una idea de que el héroe siempre tiende a ser colectivo. Eso ya lo había demostrado en Sargento Kirk, que era como una visión revisionista del western norteamericano, donde aparecen personajes que para el pensamiento oficial son marginales, pero que aquí
cobran protagonismo. En el Eternauta va a ser lo mismo. Los héroes son colectivos o hay un héroe que va variando su protagonismo de acuerdo a las cambiantes circunstancias del relato. O sea, Juan Sasturain habló mucho, tiene un muy buen ensayo sobre Westergel y el héroe colectivo. Ahora bien, la narración es extensa. De hecho, el Eternauta, que lo tenemos acá en una versión condensada, pero es una historia muy extensa, se maneja con clímax y anticlímax. O sea, no vamos a contar el argumento. Todos saben que el Eternauta habla de una invasión extraterrestre a la Tierra. Cómo esa invasión se sospecha y se va develando los horrores de la invasión con la nevada mortal, que vamos a contar, empieza con eso, con los diversos horrores que va generando esa fuerza dominante que nunca aparece, a la que se menciona como ellos. Los ellos no tienen ni un nombre propio, sino un pronombre. O sea que esa idea de la invasión y el terror a lo desconocido está presente en casi toda la obra, en esta primera y original del Eternauta. No se sabe quiénes son los ellos. Saben que tienen un propósito: adueñarse de la Tierra. Pero la acción va develando las armas y las estrategias que tienen para la conquista de la Tierra. Y cómo un pequeño grupo humano después se hace más general, se crean vínculos de solidaridad, de fraternidad entre esos combatientes que intentan repeler la acción del invasor extraterrestre. Yo decía que hay clímax y anticlímax. Y la progresión va llegando, la progresión dramática del relato va llegando que entre estos clímax y anticlímax que se suceden a opciones cada vez más decepcionantes, pero al mismo tiempo la voluntad de continuar la lucha y la resistencia contra esta invasor extraterrestre que solamente responde al nombre de ellos. Y hay ideas muy interesantes, como por ejemplo, personajes conmovedores. Aparecen unos manos, que son seres extraterrestres que trabajan para los sellos, que obviamente manos porque, digamos, también es el lenguaje cotidiano. Los argentinos que combaten contra esa invasión extraterrestre no tienen un conocimiento científico del invasor. Entonces, como tienen manos muy grandes con multiplicidad de dedos, los caracterizan como manos. Estos manos tienen una glándula de terror incorporada por los sellos que los dominan, que si en algún momento se les ocurriera desobedecerlos, el miedo que les produce el castigo desata esa glándula de terror y los mata. O sea, el terror internalizado ya como algo biológico que impide la rebelión, la sublevación. ¿Sí? Es una idea muy interesante y una metáfora muy interesante que plantea Westergel. La otra cuestión que yo quería plantear también es que, como nosotros no contamos, no queremos espoliar, digamos, en términos contemporáneos, la narración para interesarlos a los que ven en este video en que efectivamente lean el Eternauta, hay una reivindicación de la cotidianeidad también notable. Y también la idea de, hay una idea de tomarse, por ejemplo, en la historia con cierta ironía. De hecho aparece un personaje que es Mosca, el historiador, que se quiere transformar en el narrador de esa epopeya que está viviendo, ¿sí? O sea, digamos, apartándose de la acción, dejando para los tiempos venideros lo que ocurre. Y digamos, en muchos casos es el elemento humorístico o irónico, pero también es interesante porque el historiador, en el momento presente en que se genera la historia, también se distancia de los hechos que ocurren y a veces se transforma en un completo inútil. Y ahí también hay una ironía y una reflexión sobre si en una circunstancia crítica hay que ser el narrador distante o hay que ser el protagonista que se involucra en la acción. En 1959, el narrador de la historia,
que es Juan Salvo, alias el Eternauta, en 1959, en ese septiembre del 59, le termina de contar la historia a Héctor Oesterhel. O sea, Oesterhel son dos testigos, ¿sí? O sea, el testigo de la invasión extraterrestre es Juan Salvo, pero a su vez el testigo de la narración de la invasión extraterrestre que hace Juan Salvo es Héctor Germán Oesterhel, ¿sí? Y al final le termina contando, en septiembre de 1959, Juan Salvo le dice a Héctor Germán Oesterhel que todos los hechos referidos que él contó han ocurrido en 1963. Hay una interesante paradoja, una ruptura temporal. O sea, cuenta algo que todavía no ocurrió, ¿sí? O sea, esa idea de que se ha producido una disrupción temporal tal que, y como no ocurrió, es ficcional, doblemente ficcional, ¿sí? La historia que cuenta Juan Salvo. Y si todavía no ocurrió en septiembre de 1959, sino que va a ocurrir en 1963, o sea, dentro de 4 años, es evitable, o sea, puede no ocurrir. Está en el mundo de las posibilidades, no de las certezas. Un hallazgo narrativo de Héctor Germán Oesterhel. O sea, esa idea de una distopía, ¿sí? Una distopía en el sentido de un futuro peor, no utópico, sino distópico, que tal vez pueda evitarse, ¿sí? O sea, esa idea es la que marca el final del Eternauta, que no es su final tampoco, porque ahora sabemos que hay una segunda parte, pero digamos, es mejor ignorarlo. ¿Por qué? Porque eso le da más potencia al final de la primera parte, que es la que yo recomiendo leer y para la cual se ha hecho este video. El que tenga la oportunidad de leerla, hay muchas ediciones, de hecho Clarín hizo algo, el grupo Clarín primero la publicó como una de las grandes obras de la narrativa argentina del siglo XX, en una colección donde también publicó, por ejemplo, a Julio Cortázar, y después la volvió a publicar unos años después, en el 2004, en una colección de historietas, que también se puede conseguir, que es esta que tengo acá. Pero hay otra reedición que se hizo el año pasado, que no me acuerdo de la editorial, que está en las librerías, en cualquier comiquería o en cualquier librería buena que tenga sección de historietas también está. Si van a gastar dinero, la publicación original de Eternauta tiene un formato apaisado, ¿sí? O sea, de esta forma. Y, digamos, para apreciar el detalle y la minuciosidad del dibujo de Solano López, yo recomendaría comprar esa versión apaisada que permite apreciar mejor esa Buenos Aires con paisajes reales, por ejemplo la batalla de la cancha de River y demás. Está bien, el año pasado la remodelaron, pero digamos la estructura se mantiene igual, donde se produce una de las grandes batallas contra el invasor bello. Así que buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.